En este video tutorial del seguro de hogar, lo que vamos a analizar a lo largo de estos próximos videotutoriales es cómo se contempla dentro del seguro de hogar las principales coberturas, las exclusiones más habituales, no ya solo de forma general, sino de las garantías en concreto que existen dentro de los contratos de seguro. Además, vamos a analizar también qué diferencian los diferentes niveles de aseguramiento, cuando en muchas ocasiones se busca un abaratamiento del precio del seguro, saber qué coberturas pueden aminorar la protección y no siempre se produce aquello que todos pensamos, que incluso pagando menos prima estamos asegurados por todo. Y vamos a analizar además también aquellas casuísticas importantes a distinguir, tanto en cuanto el propietario debe estar protegido cuando tiene un inquilino dentro de la vivienda, como en sentido contrario el propio inquilino debe disponer también de una cobertura específica del seguro de hogar, aun no siendo él el propietario de la vivienda que ocupa. Vamos a ver a lo largo de los siguientes vídeos, de las siguientes unidades en estas semanas, a desmenuzar el seguro de hogar y valorar, por tanto, aquellas coberturas más importantes y qué planteamientos debemos tener de una forma adecuada para que se garantice el mejor aseguramiento de nuestros bienes. En este video tutorial, en esta unidad que vamos a ver a continuación, lo que vamos a distinguir va a ser los principales conceptos claves del seguro, tanto en cuanto a distinguir lo que es el continente del contenido, lo que es el infraseguro y el sobreseguro y cómo puede afectar a la indemnización en caso de un siniestro, distinguir las reglas más importantes derivadas de lo anterior, que es la regla proporcional y también la regla de equidad, entender las dos y qué significa y cómo debemos actuar para que esto no llegue a producirse, saber además qué forma de aseguramiento a primer riesgo nos puede ayudar en determinadas situaciones a estar bien protegidos, y diferenciar por último en cuanto a la sustracción de los bienes, qué es el robo, el hurto y la expoliación y cómo afecta y cómo lo contempla el seguro en la protección dentro del seguro de hogar. En primer lugar, el continente y contenido, que es algo que parece sencillo, hay ciertas curiosidades o matices que es conveniente resaltar. No cabe duda que es fácil distinguir o diferenciar lo básico del continente y contenido. El continente, pues todo aquello que forma parte de la estructura fija de la vivienda, tanto en paredes, suelos, pinturas, parqué, en fin, papel, todo aquello que represente o que forme parte de la estructura fija de la vivienda. Pero es importante también además diferenciar que en la mayor parte de los seguros en el continente no se incluye los muebles de cocina. Esto se corresponde al contenido y raramente se incluye también el continente. Aunque digo raramente, no quiere decir que no se incluya como continente, pero sí es más frecuente que se considere contenido. Sin embargo, en muchas ocasiones a la hora de los valores, asignar los valores al seguro, no se tiene claramente en cuenta este criterio. Además, en el continente y en las viviendas unifamiliares se incluye como continente las zonas ajardinadas, las instalaciones deportivas si hay, y piscinas, y además también el muro de cerramiento y de contención. Esto es importante diferenciarlo bien, porque no siempre en los seguros se detalla si se cubre el muro de cerramiento de contención, simplemente se dejan muros, y si se produce un daño sobre un muro de cerramiento y no está diferenciado, la aseguradora probablemente no le ponga problemas a la cobertura, pero si es el consorcio de compensación de seguros derivado de riesgos extraordinarios, que lo veremos en siguientes unidades, sí que el consorcio se fija en cómo esté detallado una póliza de seguro, y podría ser un elemento que, de no estar claramente reflejado el muro de cerramiento, pues el consorcio pusiera problemas a la hora de indemnizar. En los pisos de viviendas, además de la propia parte de la vivienda que le corresponde a cada propietario, se incluye la cuota parte en las zonas comunes y además también la plaza de garaje y el trastero. Esto es importante tenerlo en cuenta en la valoración, porque forma parte también de la estructura de la vivienda y es un capital que hemos de tener en cuenta en la valoración. Bien, el contenido pues sería todo aquello que está dentro de la vivienda en cuanto al mobiliario en general, y particularmente los muebles de cocina, que como comentábamos ahora mismo, pues realmente puede haber esa distinción en cuanto que alguna compañía aseguradora lo contemple como continente, aunque la generalidad es que sí se considera como contenido. Es importante también analizar las joyas y objetos de valor especial para saber si el seguro lo está incluyendo o no. Las joyas, más fácil de diferenciar sobre otros tipos de bienes que puedan existir en la vivienda. Los objetos de valor especial, principalmente lo que se considera como tal, no es que sea una televisión muy cara, sino son ciertos elementos que se caracterizan por ser cuadros, tapices, alfombras, objetos de decoración o colecciones, en fin, determinados bienes específicos, no ya por el simple coste, sino porque adquieran esta condición. Además, en las viviendas unifamiliares también se incluyen las zonas ajardinadas
hasta ciertos límites, y tanto en viviendas unifamiliares como en pisos de viviendas los bienes temporalmente desplazados. Esto es, por ejemplo, una casa de temporada en la playa, un mes que nos vamos de vacaciones, desplazamos ciertos bienes a esta otra ubicación y el seguro lo podría contemplar, pero hay que fijarse que hasta ciertos límites. En los inmuebles de los pisos de viviendas también se incluye el contenido dentro del trastero, pero además también hay que tener en cuenta los límites que puede tener la póliza, si cubre o no, en cuanto a las joyas y a los objetos de valor especial. Bien, frecuentemente cuando valoramos o queremos dar un valor al continente y al contenido, podemos incurrir en estas dos situaciones, el infraseguro y el sobreseguro. El infraseguro sería cuando el capital que hemos asignado al valor de los bienes es inferior al capital o al valor total que le correspondería, de lo que realmente estamos exponiendo el riesgo. En el continente se produce el infraseguro porque no consideramos adecuadamente el coste metro cuadrado de construcción, y esto es fácil porque en ocasiones las aseguradoras reflejan o orientan a la persona en cuanto que el capital se corresponda al menos con un mínimo de coste metro cuadrado en función de cada provincia. Generalmente no se distingue por la ubicación del bien, sino que se hace más genérico, 600 euros el metro cuadrado, 800, o incluso si es una vivienda unifamiliar, o se dice, bueno, pues una vivienda de alta calidad, a 1000 euros el metro cuadrado o 1100 euros el metro cuadrado. Si nos quedamos con este simple valor, que es una orientación de mínimos, nos podemos cometer el error de que el capital que deberíamos asegurar fuese muy superior. Por tanto, esto no lo tomemos nunca más como una referencia, porque aunque no nos lleguen a aplicar el infraseguro, si nos lo ha recomendado la propia compañía aseguradora, sí puede ocurrir que ante un siniestro total se nos incendie toda la vivienda. Hemos asegurado, por ejemplo, a 1000 euros metro cuadrado, 120 metros cuadrados, 120.000 euros, pero dependiendo de qué tipo de construcción, podría suponer que el coste fuera muy superior, el coste de verdad de reconstrucción alcanzase, por ejemplo, los 200.000 euros. Si tenemos asegurados 120.000, va a haber una diferencia importante que el seguro no nos va a dar cobertura. Por tanto, no se trata solo de analizar una referencia que se va a traducir en la prima del seguro, sino además de estar protegidos, que luego no tengamos sobresaltos. En el contenido, pues uno de los errores más frecuentes puede ser el no incluir los muebles de cocina en la valoración, y a veces también el incluir el capital simplemente por una observación visual. Más o menos yo tengo 25.000 euros, más o menos tengo 20.000, y se pueden cometer de esta forma errores si no prestamos una cierta atención. No digo que hacer un exhaustivo detalle de todo lo que compone la vivienda, pero sí al menos de aquellos elementos más importantes o de más coste, para luego acercarnos lo mejor posible al valor y no incurrir en esta situación de infraseguro. El sobreseguro sería, por diferencia, el asignar un valor muy superior a lo que corresponde al propio bien, pensando que a lo mejor la aseguradora, o suponiendo de que si se produce el daño nos lo puede pagar. La aseguradora, cuando se produce el siniestro, va a valorar los daños ocasionados y no va a pagar por el hecho de que tengamos más capital el que tengamos asegurado, sino que va a pagar por el valor que de verdad se ha producido y el quebranto que el asegurado sufre. Por tanto, es necesario no quedarnos por debajo, como hemos visto antes, que va a afectar unas reglas que veremos a continuación, pero tampoco sobreasegurarlo, porque estaremos pagando un precio superior del seguro al que correspondería, y esto implicaría pues un sobrecoste que la aseguradora no nos lo va a devolver en prestación, salvo que no se fije. Pero lo normal, cuando el daño tiene una cierta repercusión, es que la aseguradora perite, revise todo cómo han quedado los daños y por tanto valore la indemnización no por lo que figura en la póliza, sino por lo que de verdad corresponde al quebranto que se ha producido. En el continente, por tanto, no deberíamos tener en cuenta ni el valor de venta ni la repercusión del suelo, solo lo que es la reconstrucción, el coste metro cuadrado bien calculado. Y en el contenido es más frecuente que se produzca el infraseguro que el sobreseguro, porque cuando se hace una valoración visual es más fácil quedarse por debajo que por encima. No obstante, también es conveniente revisarlo, no vaya a ser que estemos asegurando de más y lo mismo que he dicho para el continente, pues pueda producirse ese sobreprecio sin que luego se corresponda en la prestación. La regla proporcional viene derivada del infraseguro, y esto es que si hemos asegurado por debajo del valor que correspondería, la prima que estamos pagando la aseguradora es inferior a la que deberíamos pagar. Por tanto, aunque el valor del daño quede por debajo de lo que en capital tenemos asegurado, por ejemplo 5.000 euros de un pequeño incendio en el salón, pues si tenemos
25.000 de capital asegurado, aunque estemos por debajo en cuanto a daños previstos que se han ocasionado, 5.000 frente a 25.000 de capital asegurado, la aseguradora se observa que deberíamos haber asegurado por 40.000 cuando el perito viene a nuestra casa para ver los daños producidos. Se va a traducir en que va a aplicar la misma proporción de capital insuficiente sobre el que deberíamos haber asignado sobre el daño que se ha valorado, de tal manera que dividimos el capital asegurado por el que deberíamos haber asegurado por el valor total de los bienes. Ese porcentaje lo aplicamos al valor de los daños y nos dan indemnización que nos van a pagar. Por tanto, es necesario revisar bien cuál es el capital para no incurrir en esta situación. La regla de equidad es similar en cuanto que se aplica una regla proporcional, que no derivada de un capital incorrecto, sino más bien derivado de que hemos declarado una actividad que en la vivienda o el seguro de hogar va a ser el utilizarla para la vida cotidiana como vivienda. Sin embargo, con el transcurso del tiempo podemos transformar parte de la vivienda en una actividad profesional, una actividad comercial, una actividad industrial, y eso conlleva un riesgo diferente. Si así se ha producido, tenemos un despacho de abogados, tenemos una consulta de dentista o una consulta médica en general, o hemos establecido una vivienda unifamiliar en un ámbito rural, pues el bajo como cafetería o como pequeño supermercado. Eso puede influir en que el riesgo, la compañía aseguradora lo valora de una forma diferente, lógicamente porque tiene un mayor riesgo por esa actividad que desarrollamos, y por tanto el precio del seguro que estaremos pagando será inferior al que correspondería de tener las dos actividades, tanto de la propia vivienda como esa actividad comercial o profesional o industrial. Con esto decir que si se produce un daño, la aseguradora, en cuanto perite y vea la actividad diferente a la que está descrita en el seguro, va a recalcular el precio del seguro en base a las actividades no declaradas y que de verdad se están produciendo en esa ubicación. Y con el precio que hemos pagado sobre el que deberíamos haber pagado, se calcula el porcentaje y se aplica sobre el valor de los daños. Y por tanto nos pagarán en la misma proporción también a lo que va a significar de menor precio que hemos pagado en relación al que deberíamos. Tanto es muy importante intentar no incurrir en ninguna de las dos situaciones, ni en el infraseguro, ni en aquella falta de comunicación a la aseguradora de una actividad correcta que influya en el futuro en cuanto que se produzca esta regla de equidad. El primer riesgo es la forma de aseguramiento, por la cual aseguramos por debajo del valor total, pero la compañía aseguradora se compromete a pagarnos la totalidad de los daños hasta el límite previsto de primer riesgo. Y la ventaja fundamental que tiene esta forma de aseguramiento es que como tal nos aplica la regla proporcional y por tanto sirve de complemento a otros seguros como principalmente el de la comunidad. Tenemos asegurado a la comunidad por un capital que la cuota parte que nos corresponde nos parece insuficiente para lo que entendemos que nuestra vivienda debería tener asignado de continente, y sería muy complicado o complejo convencer a todos los vecinos para que levemos el capital de todo el inmueble de forma que la cuota parte corresponda con lo que consideramos que debemos tener de nuestra vivienda. Y por tanto se hace necesario hacer un seguro individual que complemente la parte continente en este capital que no lo alcanza la comunidad. Una forma de aseguramiento tranquilizadora es el primer riesgo, porque dado que estamos asegurando por debajo del valor total, la aseguradora en ningún caso nos va a decir que hemos cometido infraseguro. Realmente no lo estaríamos cometiendo porque estamos asegurando con dos compañías y una que no nos alcanza al capital que nosotros entendemos, pero por si acaso, desde luego es prudente el asegurarlo también al primer riesgo. Se utiliza el primer riesgo en otras situaciones diferentes, como principalmente cuando se hacen obras de reforma. Yo aseguro, he hecho una obra de reforma como inquilino en el inmueble porque he llegado a un acuerdo con el propietario para alquilar su vivienda, pero me comprometo a hacer ciertas reformas porque lo quiero adaptar a ciertas características que me interesan, y hago esa reforma y me interesa por tanto asegurar además el continente en una parte que es la que yo he reformado, ¿no? Y por tanto el primer riesgo me garantiza que la aseguradora nunca me va a aplicar la regla proporcional y al menos esa obra de reforma que yo he realizado la estoy protegiendo. Por último vamos a ver también lo que son las coberturas importantes de robo, hurto y expoliación. Las tres son la sustracción ilegítima de los bienes por un tercero ajeno a la propiedad, y el robo significa que se produce un daño sobre las cosas que lo contienen. En una vivienda, pues forzar la puerta de entrada, una ventana, y que sirva para que la persona que entra en la misma sustraiga los bienes que se encuentran en la vivienda. No solo se cubre esa sustracción de los bienes, sino además también los daños que se produzcan al continente. Aquí es importante distinguir si los seguros incluyen o no
las joyas y objetos de valor y hasta qué límite, sobre todo para valorar si es suficiente, como por otro lado el ver también la necesidad de realizar una cobertura complementaria por lo que no cubra el propio seguro para intentar de una forma automática complementarlo de una forma particular. Normalmente hay muchos seguros con una forma estandarizada para todos los asegurados, incluye una cobertura mínima, un porcentaje sobre el contenido, pero cuando eso sea insuficiente, cada persona podrá adaptarlo a sus necesidades de protección aumentando esa cobertura. El robo, por tanto, tiene que haber un daño en las cosas que lo contienen y es lo que lo diferencia de las dos que vamos a ver a continuación. El hurto. No se produce ningún daño sobre las cosas que lo contienen, en el mismo caso anterior no se forzaría una ventana, no se forzaría una puerta, pero el delincuente podría entrar en la vivienda limpiamente, bien porque no hemos dejado la protección suficiente, ha quedado cerrada la puerta, pero no con la llave a lo mejor dada vuelta del todo, ha quedado simplemente con la puerta cerrada sin cerrar con llave suficientemente, y eso le sirve para que a lo mejor el delincuente pueda entrar más fácilmente. Y a veces porque la habilidad llega a los extremos de que son capaces de entrar sin realizar la violencia sobre la propia puerta. En este caso sería un hurto. Aquí es importante tener en cuenta que en el hurto suele haber bastantes limitaciones en la mayor parte de los seguros. Algunos cubren al 100%, pero no es frecuente. Lo normal es que dependiendo del nivel de precio que paguemos, o no exista la cobertura o exista hasta un cierto límite que habría que revisar si es tranquilizador para nuestras circunstancias. Y luego, por último, que siempre es dentro de la vivienda, en ningún caso el hurto, o muy raramente por no decir que nunca, el hurto se produce, la cobertura, cuando se produce fuera de la vivienda. Fuera de la vivienda o dentro es la expoliación, es decir, una persona que llama a nuestra puerta, abrimos y nos intimida, nos ha producido una violencia sobre la puerta, pero nos produce una intimidación a nosotros, nos amenaza y nos obliga a entrar y a facilitarle toda una serie de bienes que él nos sustrae. De tal manera que se produce una expoliación, sabemos quién ha sido o entendemos que ha sido una persona determinada, esté cubierta o no, en el rostro, en fin, pero en cierto modo, aunque no se produzca un daño sobre las cosas, sí se produce una intimidación a la persona en cuanto que fuerzan a que facilite o que le sustraigan los bienes. Fuera de la vivienda lo que se produce en la cobertura es el atraco, que bien es la intimidación violentamente a la persona o la intimidación con amenaza de que le facilite o que le entregue ciertos bienes que posee, o simplemente se produce un tirón, lo típico por desgracia del bolso en las mujeres, o simplemente pues se fuerza en el tumulto de muchas personas, en el hombre pues se le produce la rotura de un bolsillo, en fin, se produce con alguna violencia y no es un hurto como tal, sino que se produce de una forma violenta. Es importante distinguirlo porque siempre que haya violencia o intimidación es atraco y está cubierto por el seguro en la mayoría de los casos, y si no sería un hurto, que eso sí que no estaría cubierto. Si una persona porta el bolso y no se lo sustraen, sino que limpiamente por la cantidad de gente que esté en un lugar determinado le pueden sustraer la cartera sin necesidad de que ella se entere, ni que haya violencia ni intimidación, eso no estaría cubierto por el seguro. Por tanto, es necesario distinguir las diferentes situaciones y además valorar en cada seguro cuáles son los límites de protección, que no siempre son los mismos. No hablamos de ellos porque lógicamente van a variar mucho dependiendo de cada seguro, pero sí hacer hincapié en que dependiendo de qué contrato tengamos nosotros debemos revisar para ver si efectivamente está contemplando la protección que nos puede dejar tranquilos o la podemos mejorar, bien el propio seguro o con otro contrato de seguro. Por hoy nada más, creo que hemos tocado puntos importantes básicos del seguro de hogar que iremos desarrollando en las próximas unidades, ya centrándonos en coberturas en concreto, que buscaremos además aquellas coberturas que no siempre son las más conocidas y que de alguna manera existen en los contratos y por tanto nos pueden ayudar a entender mejor el seguro y que nos permitan utilizarlo de una forma adecuada. Esperemos que sea de vuestra utilidad e interés y muchas gracias y hasta la próxima unidad. Hasta luego.